Qué bueno que siguen ahí con el Congreso de la Mañana. Patricia, hay un tema que veo en la prensa que ha tomado mucha notoriedad ahora, porque realmente es un tema muy notorio el caso. No sé si era camaleón o qué se le decía, Camaleón, sí. pero el Tribunal Constitucional creo que prohibió eso, utilizar esos términos. Por eso yo no voy a usar mucho el tal camaleón. Ahora, si se trata del tema de los semáforos en la capital y del tema aquel del aparatico que dijo un famosísimo y amigo mío abogado, que se llama Carlos Balcácer, diciendo que con ese aparatico ellos podían apagar todos los semáforos en la capital de la República Dominicana. Y así se apagaron los semáforos. Y de verdad que se apagaron. Y después, y después que no fueron ellos. Bueno, el tema es, Patricia, que ese caso ya el Ministerio Público formalmente ha sometido un expediente. Está fuerte. Las personas preguntaban que en redes, donde causó el revuelo, que porque ahora, que después de tanto tiempo después, y hay que reconocer que el caso fue declarado complejo. Cuando un caso es declarado complejo, se le extienden los plazos al Ministerio Público de 12 a 18 meses para presentar formal acusación por la dificultad de la investigación o de estructurarlo, porque recuérdense que no solamente decir algo, sino que cada prueba se una con la anterior y se pueda armar el caso. De ahí la razón de que ha pasado todo este tiempo. Recordemos que Hugo Veras y Jochi Gómez estuvieron presos en prisión preventiva como un mes mientras se conocía el tema de la medida de coerción, que fueron puesto en libertad con otras modalidades que no fuera la prisión preventiva. En este proceso a Jochi Gómez se le ha autorizado salir del país en más de 5 ocasiones y ha salido y entrado de lo más normal, cosa que es lo correcto y lo que debe hacerse, aunque otros no hayan surtido o corrido con la misma suerte. En este proceso se han agregado nombres que antes no sonaban, y además de Hugo Veras como el director del Intran en ese momento y de Jochi Gómez como el beneficiario o el operador de la empresa Transcor Latam y de Color, que se alega falsificación de documentos, lavado de activos, terrorismo, delito de alta tecnología, para con él se han entrado al proceso miembros del Intran, por ejemplo, el director de compras, el financiero, el encargado de tecnología. O sea, que se supone, a juzgar por lo que ha presentado en el día de ayer el Ministerio Público, que este contrato que pretendía desfalcar al Estado se armó dentro del Intran, tanto con el director como con todos los administrativos que tenían que ver, porque cogieron los más importantes departamentos, como entonces con el quien se iba a beneficiar del contrato, que en este caso es Jochi Gómez como representante de esa compañía Transcor Latam. Yo debo decir, yo no sé ni qué decir. Antes que tú continúes, que te voy a hacer una pregunta a ti como abogada. Mira, yo veo este caso muy complejo, realmente complejo, por una serie de factores. Hay quienes sostienen que ese contrato se rubricó, se firmó, se autorizó, qué sé yo, como usted quiera, en la gestión al final de la gestión pasada de Danilo Medina, cuando el ministro de Defensa era el señor Paulino Sem, que ustedes conocen. Claro. Que es de aquí, creo que si no me equivoco es de la zona, de la región de aquí, de Santiago. Algunos allegados le dicen Ricky. Y él, en su condición de ministro de Defensa, autorizó ese contrato. Eso es lo que dice la parte de la defensa. Y por ahí quieren atacar, como llaman ustedes los abogados, el expediente. Pero la verdad es que si tú te detienes a leer parte, son como una serie de cosas que uno se pierde. Muchos dirán, como al efecto lo están diciendo, que eso es un bulto más y que eso no va a pasar de ahí y que Hay eso gente es que un dicen allante. que para distraer el caso Senasa. Eso dicen algunas versiones, que eso es para distraer la atención y que de nuevo tendremos el mismo show de mucha bulla y poco chocolate. Sin embargo, te digo, mira, todo el que está ahí no la pasa bien, aún siendo un simulacro. Cualquiera no quisiera estar en un expediente, independientemente que esté todo hablado, como dicen en el campo, porque no es fácil. Y yo sé lo que no creo exactamente eso. Yo no tengo ninguna, diríamos, adhesión a lo que es la teoría de la conspiración con este tema de los expedientes y de estos sonoros casos.
yo creo que todo el que ha involucrado la pasa y coge una vuelta, pienso yo. Me pregunta como abogada, a ti como abogada, ¿qué tú crees de este caso? ¿Será una simulación más o tú crees que le van a dar para adelante? Pueden haber muchísimos factores que tipifiquen algún delito. Lo que yo veo es que han hecho una mezcla demasiado grande. Y siempre he tenido esa queja a estos casos que quieren declararse complejos por parte de la Procuraduría General de la República. Se habla de hochi, terrorismo, falsificación de documentos. Incluso se dice que una de las empresas fungió como instrumento para lavar activos. Pero entonces se habla de Hugo Veras. En otros aspectos es muy difícil tú poder mezclar todo en una misma mesa, aunque se desprendan de lo mismo, y tener las pruebas suficientes. Recordemos el caso de Alexis Medina, de Lucía, de Fernando Rosa, como el mismo tribunal dijo que llevaron tantos y tantos documentos que no tenían nada que ver, que complicaron el proceso y que al final no hubo manera de que esos documentos probaran algo que se le imputaba a uno de los involucrados. Entonces, cuando tú tienes 10 personas con 25 delitos, que tú lo quieres agravar, que tú tienes que buscar tantas pruebas, hay una incoherencia o una dificultad material real y eso puede dificultar. En el caso de Jochi Gómez, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que está siendo acusado de terrorismo. Sin embargo, le dan permiso para salir del país. Cuando lo normal es que se le ponga impedimento de salir de una gente, sobre todo una persona como él, que tiene tantas relaciones, tanto... Y es verdad, él ha vuelto. O sea que no ha estado mal el criterio que se le ha dado. Pero una persona acusada de terrorismo, tú darle la oportunidad que demuestre si va a volver, es demasiado. Que salga del país una vez por asuntos médicos, salió. Pero se vio hasta que él estaba en Disney con su familia. Entonces, ¿cuál es el criterio? A mí me parece muy incoherente cómo ha sido tratado todo esto. Es muy probable que haya prueba de algo. Lo que yo no creo que se pueda lograr es transparentar todo lo que hubo ahí. El caso de Senasa, por ejemplo, hablando de otro caso, en el día de ayer, la ex candidata a vicepresidenta por el Partido de la Liberación Dominicana, Soraya Cuello, dijo que el presidente se ha llenado la boca tantas veces de decir que desde noviembre del año pasado, él sometió una investigación en el tema Senasa y estamos a pocos días de llegar a noviembre de 2025 y no hay ni siquiera una denuncia formal a un año. Entonces, ¿qué esperar? Cualquier cosa puede pasar aquí. Bueno, cualquier cosa puede pasar aquí. Es diríamos, una elegía a la duda, una elegía a la poca fe y una elegía a la esperanza también de que algún día se hagan las cosas como deben hacerse y que se dejen de embullar. Embullar, tú sabes lo que es eso, ¿verdad? Entretenernos, distraernos, hacernos perder el tiempo, creer o apostar a la justicia independiente, a la buena voluntad del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, de la transparencia, de que con él no, de que en su gobierno no, de que por lo menos ahora se someten, de que antes se tapaban. Mira como el otro día el mismo Randy decía que el PRM se desvincula y eso es la actitud correcta, mientras que el PLD decía que eran persecuciones políticas. Al final, yo te voy a decir una cosa, el tiempo nos dio la razón, porque a pesar de acuerdos que se hicieron y de gente que devolvió miles de millones de pesos, también hemos visto cómo han sido absueltos muchas personas porque no hubo ni siquiera de qué acusársele. Entonces, ciertamente pareciese que dentro de actos de corrupción también se metieron a todos para hacer un daño mayor. Yo no tengo la esperanza de nada, aunque entiendo que el gobierno entendió que el pueblo vive del pan y el circo, mientras dan muchos bonos para la juventud, para el bono gas, para bono vivienda, para la madre, para los padres, para la brisita, pues también está dando el circo. Que no es fácil. Muy penoso. La verdad es que yo, reitero, no tengo mayores esperanzas. Creo que alguien va a tener que caer porque es lo que hay que darle al pueblo, el circo. Pero mientras tanto, nosotros vamos a seguir de espectadores de ese caso. Camaleón, así circula en las redes, yo puedo decirle Camaleón también, a pesar de que hay una sentencia que dice que no se deben de nombrar los casos, tal vez para los casos posteriores. ¿Qué te crees? Bueno,
No tiene, ya, ok. Bueno, pues nada. Pues vamos a una pausa, señores. Cuando regresemos tenemos un invitado y que vamos a hablar de operativos del Día de Regocijo Municipal Cristiano. Desde la alcaldía del municipio de Santiago se ha declarado esta fecha importante y va a estar con nosotros el arquitecto Alexis Rodríguez para hablar un poquito de eso. También tenemos nuestras internacionales. En Argentina hubo elecciones, el dólar cayó, la economía se arregló, entre otras cosas. No, y la visita de Trump ya y su reunión con Xi Jinping. Usted ve, aquí hay mucho que hablar, no se mueva. Ahí está Randy Estrella ya.